Imaginen esto. Ustedes son Lucio Coronio, un enviado romano en una corte bárbara, y acaban de cometer un error fatal. No están aquí para negociar, están aquí para dictar términos a Tuta, la reina pirata de la RDA. El aire está cargado de tensión. Ustedes la miran con desdén, declarando que si no mantiene a raya a su gente, Roma le enseñará cómo gobernar. Esperan que sea cobarde. En cambio, ella sonríe, una expresión fría y delgada que no llega a sus ojos. Ella los despide con un vago movimiento de su mano. Dan media vuelta y marchan de regreso a su barco, confiados en que su amenaza ha surtido efecto. Así es, pero no de la manera que esperaban. Al pisar la plancha de acceso, el sol brillando sobre el Adriático, no ven al asesino emergiendo de la sombra del casco. Solo sienten el repentino y ardiente desgarro del acero en su garganta. Gargarean con su propia sangre, colapsando sobre la cubierta de madera, mientras los guardias de la reina observan, impasibles. Son el primer diplomático romano en ser acuchillado a sangre fría en décadas, y mientras su visión se desvanece, se dan cuenta de que acaban de iniciar una guerra con los marineros más peligrosos del mundo antiguo, los girianos. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si disfrutan aprendiendo sobre las verdades ocultas de la historia, consideren darle a me gusta y suscribirse para más contenido como este. Y por favor, comenten abajo para hacerme saber desde dónde nos escuchan. Me parece increíble que exploremos estas historias antiguas juntos desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. Ese asesinato en el año 230 a.C. no fue solo un crimen, fue una bofetada al nuevo superpoder del Mediterráneo. Roma acababa de terminar de estrangular a Cartago en la Primera Guerra Púnica. El Senado estaba eufórico por la victoria. Miraron el mapa y vieron el Mediterráneo como su piscina privada. Para ellos, las tribus al otro lado del mar Adriático no eran más que una molestia, mosquitos zumbando alrededor de la cabeza de un león. Pero estos no eran mosquitos comunes. Mientras las legiones romanas perfeccionaban el arte del combate de infantería en tierra, los girianos estaban reescribiendo las reglas de la guerra naval. Operando desde la costa escarpada y agreste de la actual Dalmacia, habían convertido la piratería en una industria patrocinada por el Estado. No solo saqueaban por oro, saqueaban por supervivencia. El suelo rocoso de los Balcanes no podía sostener la agricultura a gran escala, así que cosechaban el mar. Cada barco mercante que navegaba de Grecia a Italia tenía que pasar por sus zonas de caza. Bajo el rey Agrón, la tribu RDA había forjado estas desesperadas partidas de saqueo en una temible confederación. Agrón era un caudillo de la vieja escuela, violento, carismático y excesivamente aficionado al vino sin mezclar. Tras una masiva victoria contra los atlantes, celebró tanto que desarrolló gota y murió en pocos días. Esto dejó el trono a su esposa Tuta. Roma vio una oportunidad. El Senado recibió informes de que mercaderes italianos estaban siendo arrastrados de sus barcos y vendidos como esclavos. Asumieron que una regente viuda sería fácil de intimidar. Despacharon a los hermanos Corinio Carnio, dos aristócratas rebosantes de arrogancia romana, a Escodra. El encuentro fue una colisión de dos mundos incompatibles. Los romanos exigieron a Tuta que detuviera la piratería de sus súbditos de inmediato. Tuta los miró con genuina confusión. En la cultura giriana, la piratería era un comercio legítimo, una empresa privada como la pesca o la cerámica. Explicó que no era costumbre de los reyes impedir que sus súbditos obtuvieran botín. El corinio más joven explotó. La insultó a ella, insultó sus leyes e implícitamente amenazó con una invasión. La trató como a una vasalla rebelde, no como a una reina soberana. Tuta no estalló de ira. Simplemente decidió que esta insolencia romana requería una corrección permanente. Cuando la noticia del asesinato llegó a Roma, el Senado quedó atónito en silencio. Matar a un enviado era una violación de la Sanaya, la ley sagrada de las naciones que protegía a los diplomáticos, incluso entre enemigos. Fue un acto de guerra tan flagrante, tan personal, que eludió todo debate político. Las legiones se movilizaron, la flota fue lanzada. Roma se preparó para aplastar a la reina bárbara. Pero mientras los pesados quinquerremes romanos avanzaban torpemente hacia el Adriático, descubrieron una aterradora verdad. No estaban luchando contra una turba desorganizada, estaban navegando hacia un laberinto defendido por un pueblo que conocía cada corriente, cada cala oculta y cada forma de matar a un gigante de movimiento lento. Para entender por qué el asesinato de un solo diplomático pudo desencadenar una crisis internacional, debemos apartar la vista de las columnas de mármol de Roma y contemplar la espina dorsal escarpada de los antiguos Balcanes. El reino de la RDA no se parecía a ninguna civilización que los romanos reconocieran. No había grandes foros, ni carreteras pavimentadas que se extendieran hasta el horizonte, ni un senado debatiendo filosofía. En cambio, la base de poder iriana estaba tallada directamente en la roca viva de la costa dálmata. La geografía es destino, y en ningún lugar esto fue más cierto que en Iria.
Los Alpes Dináricos forman un muro masivo e impenetrable que separa la costa del interior. Para un general romano, este terreno era una pesadilla de cuellos de botella logísticos y puntos de emboscada, pero para un pirata era una fortaleza construida por los dioses. La costa es un mosaico fracturado de más de 1000 islas, calas escondidas y fiordos profundos y sinuosos. Una nave podía desaparecer en este laberinto en segundos, oculta a la persecución por imponentes acantilados de piedra caliza que se hundían verticalmente en el mar. Este duro entorno dictaba su economía. El suelo rocoso de la costa era tacaño, produciendo poco trigo o aceite de oliva. La supervivencia requería mirar hacia afuera, hacia las ricas rutas comerciales que conectaban Grecia e Italia. Para las tribus que vivían aquí, el saqueo no era un fallo moral, era una necesidad. Cosechaban las flotas mercantes como un agricultor cosecha su campo. A lo largo de los siglos, esta necesidad evolucionó hasta convertirse en una sofisticada cultura de depredación. El reino de la RDA ascendió al poder dominando este entorno. Bajo el difunto rey Agrón, habían centralizado la colección laxa de tribus en un formidable aparato estatal. Agrón no solo lideraba incursiones, las grababa. Construyó un sistema donde los caciques locales proporcionaban barcos y guerreros a cambio de una parte del botín y protección. Era una extorsión tipo mafia, pero a escala geopolítica. Cuando Tuta asumió la regencia para su joven hijastro Pin, heredó esta volátil máquina. Su posición era mucho más precaria de lo que los romanos se daban cuenta. En la cultura guerrera hipermasculina de los girianos, un líder mantenía el poder únicamente a través de la distribución de la riqueza. Si Tuta se hubiera doblegado ante las demandas romanas y hubiera detenido la piratería, habría cortado el flujo de oro y esclavos que mantenían leales a sus caciques. En el momento en que ordenara a las flotas atracar, se habría enfrentado a un motín. Su negativa a Corinio no fue solo arrogancia. Fue un cálculo para la supervivencia política. Tuta tenía que demostrar que era lo suficientemente fuerte como para llenar las botas de Agrón. Autorizó una expansión agresiva hacia el sur, apuntando a las ricas colonias griegas que salpicaban la costa. Sus comandantes asediaron la isla de Isa y atacaron la ciudad de Epidamnos. Estas no fueron escaramuzas caóticas. Los girianos emplearon máquinas de asedio, maniobras de infantería coordinadas y guerra psicológica. Aterrataron a los griegos no solo con su violencia, sino con su disciplina. La corte de Escodra reflejaba este enfoque marcial. Era un lugar donde el vino fluía tan libremente como la sangre. Los girianos eran famosos, o infames, en toda la antigüedad por su cultura de la bebida. Incluso los griegos, que amaban su vino, se horrorizaban ante el hábito giriano de beber vino sin mezclar en cantidades masivas, lo que llevaba a banquetes ruidosos donde los negocios y la violencia a menudo se entremezclaban. Fue en este ambiente de agresión intoxicada que Tuta celebró corte, rodeada de guerreros que medían el valor de un líder por el terror que podían infligir al enemigo. Roma vio a una mujer bárbara. En realidad, se enfrentaban a un tigre acorralado. Tuta controlaba una red de puertos fortificados que se extendían desde la actual Split hasta Durrës. Su imperio pirata era una hidra ágil y descentralizada. Podías quemar una aldea, hundir una flota, pero la hidra simplemente se retiraría a las montañas o se deslizaría detrás de una isla, esperando que pasara la tormenta. Los romanos estaban trayendo un martillo para matar un enjambre de avispas. Estaban a punto de aprender que la fuerza bruta es inútil cuando tu enemigo se niega a quedarse quieto. Cuando la marina romana finalmente lanzó su contraataque, trajeron a los campeones de peso pesado del Mediterráneo a la lucha, los quinquerremes. Eran fortalezas flotantes impulsadas por casi 300 remeros, diseñadas para embestir los cascos enemigos con la fuerza de un ariete. Un solo barco romano era una obra maestra de ingeniería, que llevaba un contingente de 120 marines listos para abordar y masacrar cualquier cosa en su camino. Contra Cartago, esta estrategia de fuerza bruta había funcionado. Pero el Adriático no era el océano abierto, y los girianos no estaban interesados en una pelea justa. En lo profundo de los astilleros de los ilirios, una tribu renombrada por su ingenio naval, los girianos habían perfeccionado un arma que cambiaría la historia marítima. La llamaban el lembo. Si el quinquerreme romano era un mazo, el lembo era una navaja. Era pequeño, sin cubierta y propulsado por una sola fila de remeros, generalmente con solo 50 hombres. No tenía ariete pesado, ni castillos imponentes, ni armadura pesada. Para un almirante romano, parecía un juguete. Esta subestimación fue fatal. El lembo poseía un atributo que los romanos no podían replicar: velocidad. Estas embarcaciones estaban diseñadas con un calado poco profundo, lo que les permitía deslizarse sobre arrecifes ocultos y desaparecer en estuarios de ríos poco profundos, donde los pesados quinquerremes romanos encallarían. En las aguas agitadas e impredecibles de la costa dálmata, el lembo danzaba mientras el quinquerreme se tropezaba. Las tácticas girianas eran una forma de guerra de guerrillas navales. Nunca se alineaban para las batallas decisivas y espectaculares que los romanos adoraban.
En cambio, operaban en manadas de lobos. 4 o 5 lemboy se lanzaban contra un solo transporte romano aislado. No embestían, se abalanzaban. Usando su velocidad, se colocaban a su lado, ataban los barcos y inundaban la cubierta enemiga con feroces infantes, antes de que los romanos pudieran siquiera rotar su pesado lastre. Era una pesadilla matemática. Un buque de guerra romano costaba una fortuna construirlo y meses tripularlo. Un lembo giriano podía construirse en semanas con madera local y tripularse con los pescadores de cualquier aldea. Tuta podía perder 10 barcos para hundir un buque romano y aún así salir ganando en el intercambio. Esta tecnología era tan efectiva que aterrorizó al mundo mercantil. Los lemboy no solo se quedaron en el Adriático, se informaron incursiones tan al sur como el Peloponeso. Los girianos habían democratizado la violencia naval. No necesitabas un tesoro estatal para amenazar a un imperio. Solo necesitabas un barco rápido y 50 hombres hambrientos. Roma se encontró luchando contra una sombra. Las legiones desembarcarían en una isla solo para encontrar las aldeas vacías y la flota iriana ya desaparecida, navegando a favor del viento para saquear las mismas líneas de suministro que los romanos acababan de dejar atrás. La invencible armada romana sangraba por 1000 cortes de papel. Incapaces de acorralar a un enemigo que se negaba a jugar según las reglas de la guerra civilizada, el Senado se dio cuenta demasiado tarde de que no estaban luchando contra una nación, estaban luchando contra una metodología. Para ganar, necesitarían más que madera y hierro, necesitarían traición. En el año 229 a.C., la República Romana dejó de espantar las moscas y decidió quemar el bosque. El Senado autorizó una fuerza aterradora en su exceso, 200 buques de guerra y 20.000 infantes liderados por ambos cónsules simultáneamente. Esto no fue una acción policial, fue una fuerza de aniquilación. El mero desplazamiento de agua causado por la flota romana al cruzar el estrecho de Otranto envió un mensaje que vibró a través de los cascos de madera de cada barco giriano. El juego había terminado, pero las guerras girianas no se decidirían por un choque de proas o una tormenta de flechas. Se decidirían en la mente de un hombre, Demetrio de Faros. Demetrio era el general más capaz de la reina Tuta. Se le había confiado la defensa de Corcira, la actual Corfú, la clave estratégica del Adriático. Comandaba una guarnición que podría haber resistido durante meses, agotando las líneas de suministro romanas. Pero Demetrio poseía un rasgo común entre los piratas exitosos, una total falta de lealtad a nada más que a su propia supervivencia. Mientras la armada romana oscurecía el horizonte, bloqueando el sol de la mañana, Demetrio hizo los cálculos. Vio la regencia de Tuta desmoronándose bajo el peso de su propia ambición, vio los recursos infinitos de Roma y vio una oportunidad. En lugar de ordenar a sus arqueros que tomaran las murallas, envió un bote de remos al buque insignia romano. El trato se cerró en susurros. Demetrio rindió Corcira sin derramar una sola gota de sangre. A cambio, los romanos prometieron instalarlo como un rey cliente, gobernando sobre las islas que una vez defendió para Tuta. Fue una obra maestra de la diplomacia romana. No solo derrotaron a los girianos, los decapitaron. Con Corcira perdida, la línea defensiva iriana se hizo añicos como un cristal. Las legiones romanas desembarcaron y avanzaron hacia el norte, actuando menos como un ejército y más como una fuerza de la naturaleza. Ciudad tras ciudad, Epidamnos, Apolonia, Isa, abrieron sus puertas, ansiosas por distanciarse de la reina pirata. Los romanos aceptaron sus rendiciones y siguieron avanzando, empujando a Tuta cada vez más hacia el salvaje interior. La propia Tuta se retiró a la fortaleza de Ricén, enclavada en lo profundo de la sinuosa bahía de Kotor. Era un baluarte natural, pero estaba aislada. Sus aliados habían desertado, su flota estaba dispersa y su general de confianza ahora guiaba a las legiones romanas a su puerta. En el año 228 a.C., capituló. El tratado de paz fue humillante. Tuta se vio obligada a abdicar de sus reclamaciones sobre las ciudades griegas, pagar un tributo paralizante y, lo más doloroso, aceptar un límite en su armada. No se permitía que más de 2 barcos sirianos desarmados navegaran al sur de Lisos. El imperio pirata quedó efectivamente en tierra. Roma declaró la victoria, empacó sus legiones y navegó de regreso a casa. Creyendo que el problema giriano estaba resuelto, dejaron a Demetrio de Faros a cargo, un títere para vigilar el Adriático. Pero habían olvidado una regla fundamental para mantener a los animales salvajes. Un lobo que muerde a su amo una vez, inevitablemente volverá a morder. Demetrio no quería ser un títere, quería ser un rey. Y mientras Roma le daba la espalda para enfrentar una nueva amenaza que surgía en Cartago, el traidor comenzó a afilar sus cuchillos. La historia rara vez ofrece un villano perfecto, pero Demetrio de Faros se acerca. Era el superviviente definitivo. Un hombre que veía la lealtad como una moneda para gastar, no para ahorrar. Mientras Roma estaba paralizada por la aterradora noticia de que un general cartaginés llamado Aníbal marchaba con elefantes de guerra hacia los Alpes, Demetrio decidió que había llegado el momento de cobrar sus fichas. Había sido instalado por el Senado para mantener el Adriático en paz.
En cambio, lo convirtió en su reino privado, apostando a que Roma estaba demasiado distraída por la amenaza existencial de Cartago para notar algunas reglas rotas. Demetrio rompió el Tratado de Paz del año 228 a.C. No solo cruzó la línea prohibida de Lisos, navegó más allá con 50 buques de guerra, sacando las Cícladas y aterrorizando a los aliados romanos en Grecia. No se detuvo en la piratería. Para asegurar su posición se casó con la familia real de Macedonia, forjando una alianza con el rey Filipo V. Esta era la peor pesadilla de Roma hecha realidad, un puente entre el caótico poder naval de los girianos y las disciplinadas falanges de Oriente. Demetrio ya no era un pirata. Era un arquitecto geopolítico, construyendo una coalición antirromana. La Segunda Guerra Iliria fue el frenético intento de Roma de cerrar la puerta trasera antes de que la casa ardiera. El Senado sabía que no podía luchar contra Aníbal en Italia si sus líneas de suministro a través del Adriático estaban siendo cortadas por Demetrio. Despacharon a Lucio Emilio Paulo, un cónsul conocido por su sombría eficiencia, para aplastar al traidor. La campaña fue una clase magistral en guerra de asedio romana. En una sola semana, la fortaleza inexpugnable de Dimal fue asaltada y tomada. La velocidad del avance romano tomó a Demetrio por sorpresa. Se retiró a su isla natal de Faros, confiado en que sus fortificaciones resistirían. Pero los romanos no se molestaron en un largo asedio. Organizaron un falso desembarco para atraer a las tropas de Demetrio fuera de la ciudad y luego los emboscaron por la retaguardia con una fuerza oculta. Atrapado en un movimiento de pinza, el rey del Adriático vio cómo su ejército se evaporaba, pero fiel a su naturaleza, Demetrio no murió con sus hombres. Mientras sus soldados eran masacrados, se escabulló hacia un barco esperando y huyó a la corte de Filipo V en Macedonia. Roma volvió a ganar, asegurando el Adriático justo a tiempo para enfrentar a Aníbal, pero la victoria fue incompleta. Al permitir que Demetrio escapara, permitieron que un virus se propagara. Demetrio pasaría el resto de su vida susurrando veneno al oído del rey macedonio, animando a Filipo a atacar a Roma cuando estuviera más débil. El pirata giriano se había convertido en un creador de reyes, y su influencia arrastraría a Roma a décadas de brutales conflictos en el este. La serpiente había sido expulsada de la hierba, pero había encontrado un nuevo jardín más grande para infestar. Avancemos 50 años hasta el año 168 a.C. El mundo había cambiado. Roma ya no era solo una república poderosa, era el depredador ápice del Mediterráneo. Pero en la capital giriana de Escodra, un nuevo rey llamado Gencio estaba a punto de cometer el mismo viejo error. La tercera guerra iliria no fue iniciada por ambición, fue iniciada por un estafador. El rey de Macedonia, Perseo, estaba desesperado por aliados contra el coloso romano. Miró a Gencio y vio un idiota útil. Perseo ofreció al rey giriano una asombrosa suma de 300 talentos de plata para cambiar de bando y atacar a Roma. La negociación que siguió es una de las comedias más trágicas de la historia antigua. Gencio, receloso de promesas vacías, exigió ver el dinero primero. Los enviados de Perseo trajeron la plata a Iria, permitiendo a Gencio estampar su sello real en la cera que salvaguardaba el tesoro. Satisfecho de que la fortuna era suya, Gencio cometió el único acto que haría irreversible su traición. Arrestó a 2 embajadores romanos y los arrojó a prisión. Fue el punto de no retorno, pero en el momento en que la noticia del arresto llegó a Macedonia, Perseo se retiró. Ordenó a los portadores de la plata que dieran la vuelta y llevaran el dinero de regreso a casa. Razonó que Gencio ya estaba en guerra con Roma y no necesitaba que le pagaran para luchar. Gencio había vendido su reino por una fortuna que nunca tocó. La respuesta romana fue aterradora en su rapidez. El Senado no envió un cónsul esta vez. Enviaron a un pretor llamado Anicio Galo. Anicio no se molestó en maniobras complejas. Lanzó un blitzkrieg que haría envidiar a los generales modernos. Toda la guerra duró solo 30 días. Que eso cale. El reino giriano, que había aterrorizado el Adriático durante un siglo, fue desmantelado en un solo mes. Gencio se retiró detrás de los masivos muros ciclópicos de Escodra, esperando resistir un asedio, pero su corazón no estaba en ello. Su ejército estaba desmoralizado, su tesoro estaba vacío y las legiones romanas eran implacables. El final fue patético en lugar de heroico. Gencio pidió una tregua de 3 días para considerar sus opciones, esperando que apareciera un ejército de socorro milagrosamente. Pasó esos 3 días esperando, probablemente bebiendo mucho, mirando el horizonte. Nadie vino. Cuando expiró la tregua, no salió para una gloriosa última batalla. Salió por las puertas, cayó de rodillas en el polvo ante el pretor romano y suplicó por su vida. Roma no fue misericordiosa. El reino fue disuelto. Gencio y toda su familia fueron encadenados y exhibidos por las calles de Roma en el triunfo de Anicio. Cuando las masas vitoreaban al rey bárbaro encadenado, la historia independiente de Iria llegaba a su fin en un gemido. El imperio pirata había muerto.
Pero para la gente común que quedaba en los Balcanes, el verdadero horror apenas comenzaba. La guerra había terminado, pero la explotación acababa de empezar. Cuando las legiones regresaron a casa, dejaron tras de sí algo mucho más peligroso que soldados: los contadores. Roma no anexó Iria para construir escuelas o carreteras, vino a saquearla. El Senado aplicó su fórmula geopolítica favorita: divide et impera, que significa divide y vencerás. El otrora reino unificado fue cortado en 3 distritos autónomos separados. Fue una amputación calculada. Roma prohibió el matrimonio y el comercio entre estos distritos. Si eras un irio en el norte, tu primo en el sur podía parecer que vivía en la luna. El objetivo era destrozar la identidad nacional que había producido reyes como Agrón y reinas como Tuta. Pero la división política era solo el aperitivo. El plato principal era la extracción económica. Los romanos llegaron con un hambre insaciable de plata, y los antiguos Balcanes poseían vetas de ella. Para gestionar esto, el Senado no recurrió a funcionarios del gobierno. Arrendaron la recaudación de impuestos y la operación de las minas a corporaciones privadas conocidas como los publicani. Estos eran los capitalistas de riesgo del mundo antiguo, pero armados con espadas. Pujaban por contratos en Roma, pagando al Estado por adelantado, lo que significaba que cada denario que exprimían de la población iría por encima de esa oferta era beneficio puro. El resultado fue un horror a escala industrial. La economía romana en las provincias se alimentaba de una máquina que consumía seres humanos. Miles de guerreros irios, antaño orgullosos señores del Adriático, fueron conducidos a los oscuros y sofocantes túneles de las minas de plata. Las condiciones de trabajo eran una sentencia de muerte lenta. Los túneles eran estrechos, sin ventilación, y solo iluminados por parpadeantes lámparas de aceite que consumían el escaso oxígeno. Los mineros trabajaban en turnos que duraban días, picando la roca mientras inhalaban polvo de sílice que convertía sus pulmones en piedra. Si la roca no los mataba, la brutalidad lo hacía. Los publicani empleaban fuerzas de seguridad privadas que hacían cumplir las cuotas con látigos y garrotes. No había supervisión. No había derechos humanos, solo existía la cuota. La riqueza extraída de estas colinas pavimentó las calles de Roma y financió los juegos de gladiadores que entretenían a la multitud. Pero de vuelta en Iria, la Pax Romana, o paz romana, se sentía como una manta sofocante. Los publicani se apoderaban de tierras, confiscaban ganado y grababan todo, desde el número de columnas de tu casa hasta el número de esclavos que poseías. Si no podías pagar, te convertías en la mercancía. Durante más de un siglo la presión se acumuló. Los sirios fueron golpeados, divididos y esclavizados, pero no fueron aplastados. Bajo la superficie, en los pasos de montañas secretos y los bosques profundos, donde los recaudadores de impuestos romanos no se atrevían a ir, se contaban las viejas historias. La memoria del Embus y la libertad del mar no murieron, se fueron subterráneamente. Roma pensó que estaba administrando una colonia. En realidad, estaba sentada sobre un barril de pólvora, y la mecha se consumía hacia la mayor explosión que el imperio enfrentaría jamás. Para el año 6 de nuestra era, la República Romana se había convertido en un imperio gobernado por el primer emperador, Augusto. El mundo parecía estable. Pero en las montañas de Iria, la olla a presión estaba a punto de explotar. La chispa no fueron ataques ni un esclavo golpeado, fue una campaña de reclutamiento. Roma planeaba una invasión masiva de Alemania y necesitaba cuerpos para llenar las filas. Acudieron a sus belicosos súbditos en los Balcanes, exigiendo una leva de tropas auxiliares. Los sirios se reunieron según lo ordenado, se pararon en sus formaciones, empuñando espadas romanas, vistiendo armadura romana y entrenados en tácticas romanas. Pero al mirar a los oficiales de reclutamiento que ladraban órdenes, una peligrosa realización barrió las filas. Estamos armados, estamos entrenados y somos más que ellos. La rebelión comenzó no con un susurro, sino con un rugido. Liderados por un caudillo llamado Bat el Ditiot, los sirios volvieron sus armas contra sus oficiales. En cuestión de días, la revuelta se propagó como un incendio forestal en una sequía. Otro líder, Batau de los Brus, se unió a la causa. Los dos Bats unieron a las tribus de una manera que ni Agrón ni Teota pudieron lograr jamás. Esta fue la Bellum Baton Arnum, o la Guerra de los Bate. No fue una escaramuza fronteriza lejana, fue una crisis existencial. Los rebeldes no solo defendían sus hogares, marchaban hacia Italia. El pánico se apoderó de Roma. Por primera vez en siglos, el Senado debatió aterrorizado. El emperador Augusto, usualmente la imagen de calma estoica, se presentó ante el Senado y declaró que a menos que se tomaran medidas drásticas, el enemigo podría estar a la vista de Roma en 10 días. El imperio entró en movilización total. Roma despojó a las provincias de sus guarniciones. Compraron la libertad de miles de esclavos solo para poner cuerpos en uniformes. El futuro emperador Tiberio fue retirado del frente alemán para liderar la defensa. Lo que siguió fue el conflicto más brutal que Roma libraría hasta la invasión bárbara siglos después.
Roma finalmente desplegó 15 legiones, más de la mitad de su fuerza militar total, junto con un número igual de auxiliares. Estamos hablando de casi 200.000 hombres desplegados para aplastar un pedazo de tierra del tamaño de la actual Bosnia. La guerra se prolongó durante 3 sangrientos años. Los irios lucharon con la ferocidad de hombres que sabían que esta era su última oportunidad. Usaron el terreno, atrayendo las pesadas columnas romanas a emboscadas en las montañas y cortando sus líneas de suministro. Roma no pudo ganar por batalla, así que ganó por inanición. Tiberio adoptó una política de tierra quemada, quemando cada aldea, masacrando cada rebaño de ganado y destruyendo cada cosecha. Finalmente, en el año 9 de nuestra era, Batao el de Sitiot se rindió en la fortaleza de Andetrium. Cuando Tiberio le preguntó por qué su pueblo se había rebelado con tanta hazaña, Batao pronunció una de las frases más cortantes de la historia. Ustedes, romanos, tienen la culpa, porque envían como guardianes de sus rebaños no a perros ni a pastores, sino a lobos. La revuelta fue aplastada, pero el costo fue astronómico. Los irios habían demostrado que eran los luchadores más duros del mundo conocido, y Roma, siempre pragmática, decidió que si no podían destruir ese espíritu, lo comprarían. 2 siglos después de la revuelta de Batao, el Imperio Romano no estaba gobernando el mundo, estaba siendo devorado vivo. Esta fue la crisis del siglo III, una pesadilla de 50 años en la que Roma enfrentó guerra civil, plagas, colapso económico e invasiones en todos los frentes. Las élites blandas y altivas del Senado eran impotentes para detener la hemorragia. El imperio se había dividido en 3 fragmentos fracturados y el fin de Roma parecía inevitable. Pero la salvación no vino de las familias nobles de Italia, vino de las duras colinas de piedra caliza de los antiguos Balcanes. Después de la gran revuelta, Roma había aprendido su lección. En lugar de luchar contra los sirios, los reclutó. Las legiones se llenaron de hombres de Dalmacia y Panonia, hombres que crecieron en la silla de montar, adoraban a dioses guerreros y veían la guerra como un estado natural de ser. A mediados del siglo III, el ejército romano era efectivamente un ejército bárbaro, y como el ejército elegía ahora al emperador, los bárbaros efectivamente tomaron el trono. Entra Aureliano. Nacido en una humilde familia campesina en Iria, ascendió en las filas no por linaje, sino por el mero número de enemigos que mató. Sus hombres lo llamaban manu ad hilt, que significa mano en la empuñadura, porque nunca estaba sin su arma. Cuando se apoderó del manto imperial en el año 270 de nuestra era, heredó un cadáver. El imperio estaba roto, los godos devastaban el norte, la reina Zenobia de Palmira había robado el rico oriente y un imperio galo separatista controlaba el oeste. Aureliano no negoció, se puso a trabajar. En una campaña vertiginosa que duró solo 5 años, hizo lo imposible. Aplastó a los godos, marchó hacia el este y destrozó los ejércitos de Zenobia en el desierto sirio. Se volvió hacia el oeste y obligó a los usurpadores galos a arrodillarse. Cosió los pedazos sangrantes del mapa con hilo de hierro. Cuando regresó a Roma, el Senado, los descendientes de los hombres que se habían burlado de Tuta, no tuvieron más remedio que inclinarse ante este soldado de habla brusca. Le concedieron el título de Restitutor Orbis, o restaurador del mundo. Aureliano fue solo el principio. Le siguió el emperador Diocleciano, otro irio que reorganizó fundamentalmente el imperio para que sobreviviera 1000 años más. La ironía es asombrosa. Las mismas personas que Roma había intentado exterminar en las guerras piratas se habían convertido en las únicas lo suficientemente fuertes como para salvar la idea de Roma. Los sirios no solo conquistaron el imperio desde dentro, se convirtieron en el imperio. Los lobos se habían convertido en los pastores, y sin ellos, la luz de la civilización occidental se habría extinguido siglos antes. La victoria final de los sirios no se escribió en sangre, sino en piedra, y no ocurrió en Roma. A principios del siglo IV, Constantino el Grande, nacido en Naissus, una ciudad en el corazón de las tierras sirias, tomó una decisión que dictaría el curso de la historia humana. Decidió que Roma, la ciudad de las 7 colinas, ya no era digna de ser la capital del mundo. Miró hacia el este. Construyó una nueva Roma en el Bósforo, una ciudad que llevaría su nombre, Constantinopla. Esta fue la subversión definitiva. Los emperadores sirios no solo salvaron el imperio, lo robaron. Retiraron el centro de gravedad de los aristócratas italianos que una vez los llamaron piratas y lo trasladaron a su propio patio trasero. El imperio bizantino que siguió, que preservó la luz de la civilización clásica durante otros 1000 años, mientras Europa occidental caía en la Edad Oscura, se construyó sobre cimientos establecidos por el pragmatismo y el genio militar irio. Incluso Justiniano el Grande, el emperador que construyó la Santa Sofía y codificó las leyes que aún sustentan los sistemas legales modernos, nació campesino en la región iria de Dardania. Entonces, ¿qué pasó con la gente misma? ¿Desaparecieron? La historia a menudo la escriben los conquistadores, y cuando los eslavos barrieron los Balcanes en los siglos VI y VII, el nombre irio se desvaneció de los mapas. Pero un pueblo que sobrevivió a los griegos, los celtas y los romanos no desaparece simplemente. Lingüistas e historiadores rastrean una línea directa desde los antiguos irios hasta el pueblo albanés moderno.
El idioma albanés es una rama única en el árbol indoeuropeo, un fósil viviente que probablemente preserva el habla de las tribus que una vez desafiaron a las legiones en las altas montañas de Albania y Kosovo. Las tradiciones del clan, el feroz código de honor conocido como el Kanun y el espíritu inflexible de independencia hacen eco del mundo de la reina Tuta y el rey Agrón. La historia de los irios es la epopeya definitiva de los desfavorecidos. Comenzaron como enemigos de Roma, los otros, los bárbaros, los piratas. Fueron cazados, derrotados, particionados y esclavizados, pero se negaron a ser borrados. Se infiltraron en la propia máquina que intentó aplastarlos, ascendieron al trono más alto del mundo y guiaron a nave de la civilización a través de su tormenta más oscura. Cuando Lucio Cornelio se burló de la reina Tuta en aquel fatídico día del año 230 a.C., pensó que estaba mirando a una salvaje. No podía haber imaginado que estaba mirando a los antepasados de los futuros salvadores de Roma. El águila pudo haber aterrizado en Italia, pero durante siglos sus alas fueron mantenidas en alto por los hijos de Iria. Si disfrutaste de esta inmersión profunda en el imperio perdido del Adriático, por favor dale me gusta y suscríbete. Le dice al algoritmo que la historia importa. Y quiero escucharte en los comentarios. ¿Crees que Roma habría sobrevivido sin los emperadores de cuartel o el imperio estaba condenado de todos modos? Debatamos abajo. Hasta la próxima vez. Sigue buscando la verdad en las sombras de la historia.